ni con el agua ni con nada, porque no son ácidos, y todo lo que tengan constantes básicas más bajas que la constante básica del agua, no van a reaccionar ni con el agua ni con nada. Entonces, esta tabla es muy útil para ver cuándo podemos hacer que una reacción sea una reacción espontánea. Esta tabla que está acá me parece, que es la que ustedes tienen en el apéndice, es la que les va a permitir decir si una reacción va a reaccionar espontáneamente, un reactivo va a reaccionar espontáneamente con otro. Esta tabla se constituyó a través de una reacción entre el agua y un ácido y entre el agua y una base. Ahora, nosotros podemos decir que cualquier ácido reacciona con cualquier base en soluciones acuosas. O sea, una solución acuosa de un ácido que esté a la izquierda con una solución acuosa de una base que esté a la derecha, va a reaccionar perfectamente. Entonces, y ahí es donde yo voy a buscar la última presentación de este Power. Acá, en esta diapositiva, que tenemos la misma, digamos, síntesis, estamos escribiendo reacciones desde el punto de vista esperen que acá tengo una cosita que no me gusta, que no sé por qué la tengo. No sé por qué me quedó eso. Acá. Entonces, yo ubico a estas sustancias en esta tabla y digo, amoníaco, una solución amoniacal. El amoníaco, voy a poner la pluma, acá está el amoníaco, acá está el amoníaco. Amoníaco. Está por debajo del agua, a la derecha, es una base. Y es una base débil. Como base, va a reaccionar con el cloruro de sodio, que es una sal formada por cloruro y catión sodio. Y no va a reaccionar. No va a reaccionar porque estoy haciendo reaccionar una base con algo que no es ni ácido ni base. Lo mismo pasa con ácido fluorhídrico, una solución acuosa de ácido fluorhídrico que está acá, que es un ácido débil, porque está debajo, está por encima del agua, es un ácido, pero tiene una constante baja, es un ácido débil, y lo están haciendo reaccionar con una sal que está formada por el catión potasio, que es neutro, y el anión sulfato, que no está acá, pero también es neutro. Ustedes sí lo tienen. Entonces tampoco da, no reacciona. Y si hago lo mismo con todos los demás, vamos a ver que en el caso del cloruro de aluminio, el cloruro de aluminio tiene al catión aluminio acuoso como un ácido de Bronsted, con un ácido nitroso, ácido con ácido no va a dar nada, lo mismo que hidróxido de sodio, que es el anión hidróxido, que está acá, con el carbonato de potasio, sí que el carbonato, bueno, está de este lado, entonces todo lo que esté del mismo lado no reacciona. Y todo lo que sea neutro, como es esta sal que está totalmente disociada, o esta sal que está totalmente disociada, están acá, están en la parte más extrema de la tabla, y tampoco reacciona. Entonces, la tabla no solamente me permite decir y clasificar los ácidos en fuertes y débiles, sino que también me permite decir desde el punto de vista ácido-base si reaccionan o no. Eso es lo que tendría que haber rescatado yo del estudio que hice de ácido-base a través de todo el material que se dispuso en el campus.
Entonces, en esta diapositiva, estas sustancias en agua no van a reaccionar desde el punto de reacciones ácido-base. Es decir, uno dice no reaccionan porque no hay un ácido y una base. Puede haber un ácido, pero lo otro que está al lado no es una base. Puede haber una base, sí, pero lo otro que está al lado no es un ácido. O puede haber dos ácidos, es decir, tiene que haber un ácido y una base para que sean reacciones ácido-base espontáneas. Y allí está lo que nosotros le veníamos diciendo, ¿cuándo van a decir si la reacción ocurre o no? Ese es el punto. Primero tienen que decidir si la reacción va a tener una flecha o doble flecha, si el sistema se llega al equilibrio o es irreversible. Pero antes de todo eso, tienen que pensar si la reacción se va a dar. Porque si la reacción no se va a dar, no voy a hacer ninguna representación simbólica de nada. Entonces, estas sustancias no van a reaccionar porque no son un ácido y una base. Como la condición que me plantearon, para que una reacción ácido-base sea espontánea, tiene que haber un ácido y una base como reactivos. Acá está por qué no reaccionan desde el punto de vista ácido-base. Y entonces, la conclusión es, las reacciones ácido-base espontáneas se dan entre una sustancia ácida y una sustancia básica. Un alumno me preguntaba el otro día, el domingo, el sábado, me mandaba un mensaje diciendo, ¿cómo me doy cuenta yo que una reacción es espontánea? Entonces, lo que hay que definir a partir de ahora es qué consideramos ácido y qué consideramos base. Entonces, si yo detecto que hay un ácido y una base, entonces sí puedo decir que la reacción se va a dar y esa reacción va a ser espontánea. Después vamos a ver si la reacción va a tener una flecha o doble flecha. Pero ahora vamos a ver reacciones de doble desplazamiento espontánea. Esto cierra un poco el ciclo de las transformaciones químicas. Reacciones de doble desplazamiento, espontáneas, de doble desplazamiento. Acá no dice si es una reacciones ácido-base espontánea. Dice reacciones de doble desplazamiento espontáneas cuando los reactivos son una sustancia de comportamiento básico y una sustancia de comportamiento ácido. Entonces, si yo tengo una sustancia con comportamiento ácido y una sustancia con comportamiento básico, la reacción es espontánea, es de doble desplazamiento y la clasifico como ácido-base. Entonces, acá tenemos ácido clorhídrico con agua. ¿Cuál es el ácido? ¿Cuál les parece que es el ácido? El ácido clorhídrico. Claro. ¿Y cómo actuaría el agua, que es un anfolito, frente al ácido clorhídrico? Como base. Como base. Entonces, esta es una reacción ácido-base. Si vos te fijás, acá, tenemos el ácido clorhídrico que está acá, no sé si se ve, acá, el ácido clorhídrico está a la izquierda y el agua está a la derecha. O sea que la reacción se da porque uno es un ácido y la otra es una base. Entonces, todo lo que es el agua siempre va a actuar con los ácidos. Justamente frente a los ácidos se comporta como una base y frente a las bases se comporta como un ácido. Bueno, entonces tenemos el ácido, estos dos son dos ácidos, uno fuerte y uno débil, frente al agua, son espontáneas.
acá tengo dos sustancias. Una es un hidróxido y otra es un carbonato soluble de sodio. Entonces, acá la base es el hidróxido de sodio y la base es el carbonato. ¿Reaccionan con el agua? Sí. Yo los uno en mi tabla y veo que se pueden producir la reacción ácido-base. En este caso particular, la reacción es espontánea porque el catión aluminio acuoso de esa sal funciona como un ácido de Bronsted. Y funciona como un ácido de Bronsted en agua, que es una base extremadamente débil. Frente a una base fuerte como es el hidróxido de sodio, esa reacción es espontánea, obviamente que es espontánea. Acá tenemos algo diferente. ¿Por qué? Porque ya no tengo agua, tengo una base fuerte. Entonces, cuando una sal que está formada por un catión ácido se enfrenta a algo más fuerte que el agua, la reacción no solamente que va a ser espontánea, sino que va a ser irreversible. ¿Qué tenemos acá con la flecha? Y acá tenemos una sal, pero no con el agua, una sal con ácido clorhídrico. Y esta sal tiene comportamiento básico. Si esta sal tiene comportamiento básico, no está en el agua, que tiene una constante ácida de paja. Está con un ácido fuerte. Esta reacción no solamente va a ser espontánea, sino que va a ser irreversible. Y acá tenemos 4 reacciones que no están en la tabla, que no hay nada en la tabla que me digan qué son cada uno de ellos. Pero son óxidos. Y yo sí sé clasificar a los óxidos en ácidos básicos y anfóteros. Un óxido ácido es aquel que reacciona espontáneamente con algo que es básico. Un óxido ácido. Un óxido básico es aquello que reacciona espontáneamente con una sustancia ácida. Y un óxido anfótero es aquel que reacciona espontáneamente con un ácido o con una base. Y acá tenemos esas 4 reacciones. Cada vez que yo tenga un óxido, me fijo si es básico, ácido o, bueno, anfótero. Y veo qué es lo que tiene al lado. Si lo que tiene al lado es una sustancia con un comportamiento opuesto al de él, la reacción va a ser espontánea. En este caso, el burbujeo del dióxido de carbono en una solución acuosa de hidróxido de calcio genera una reacción espontánea, o sea, se produce una reacción espontánea. Un óxido básico con ácido clorhídrico, lo mismo. Y acá lo que vemos es la disolución química del óxido de magnesio. Y entonces, cuando los óxidos son insolubles en agua o poco solubles en agua no se van a disolver. Claro, en agua no reaccionan con el agua porque no se disuelven. Ahora, si yo le coloco una sustancia ácida a un óxido básico insoluble, no reacciona y se disuelve. Los óxidos anfóteros son todos insolubles, pero se pueden disolver tanto en hidróxido de sodio como en ácido clorhídrico. ¿Por qué? Por reacciones ácido-base. Después veremos qué es lo que da y cómo dan. Todas estas reacciones que estoy marcando con flechas son todas espontáneas, igual que las de arriba, pero irreversibles, mientras que las que están en agua pueden ser irreversibles o reversibles según el valor de la constante, porque están en agua. Para las que no están en agua, son irreversibles. Y acá tenemos otro caso particular donde lo que tengo es un hidróxido. Otra vez, los hidróxidos son todos poco solubles en agua, excepto los del grupo 1, el del calcio, el de estroncio y el de bario. Sin embargo, todos los demás son
básicos porque tienen el anión hidróxido, que es una base fuerte. Al reaccionar con ácido clorhídrico, producen un producto, o sea, reaccionan, se disuelven y la reacción es de doble desplazamiento y la característica es que es ácido-base. Y acá tenemos irreversible también, el carbonato de cobre, que está formado por carbonato, que es una base, que con clorhídrico reacciona espontáneamente e irreversiblemente. El sulfito de calcio, que es un sólido que está formado por una base, que es el sulfito, con ácido clorhídrico reacciona ácido-base, y el ácido fluorhídrico que reacciona con el hidróxido de sodio a través de una reacción irreversible, a diferencia de esta que está acá. Esta que está acá, y si yo la comparo con esta última, esta que está acá, esta es reversible, pero esta, porque no está en el agua, es irreversible. Entonces, este conocimiento es el que ustedes tienen que obtener porque les permite a ustedes representar simbólicamente las transformaciones que ocurren tanto en la industria, tanto en la naturaleza, que me permiten explicar cómo puedo mejorar esos fenómenos o cómo los puedo atenuar a esos fenómenos. Si yo conozco la transformación, puedo trabajar sobre ello. Por último, estas son reacciones de doble desplazamiento, espontáneas, algunas son reversibles, otras son irreversibles, donde se encuentra un ácido con una base. Todas ellas, todas, si ustedes, cuando ustedes hagan la transformación de doble desplazamiento, ya saben que es un ácido y una base, ya lo saben. Entonces, una vez que yo sé que lo que estoy poniendo es un ácido y una base, me tiro la pileta, es decir, hago la reacción, hago la ecuación química, y es de doble desplazamiento. Y van a ver que en todas ellas se puede producir un ácido débil, una base débil o agua. En todas ellas siempre se va a producir alguno de esos productos. Un ácido débil, una base débil o agua. Y algo muy importante, que no son redox. Y eso también lo tengo que tener en cuenta. Después tenemos reacciones de doble desplazamiento espontáneo, cuando los reactivos son dos sustancias en estado acuoso y el producto es un precipitado. ¿Qué es un precipitado? Un precipitado, sí o sí, es una sustancia compuesta poco soluble en agua. No es una sustancia cualquiera, es una sustancia compuesta, poco soluble en agua. Entonces, cuando yo tengo dos sustancias, que no sé si la reacción es espontánea o no, entonces trato de hacer la doble desplazamiento y detecto que en el producto hay una sustancia poco soluble, entonces me largo a hacer la ecuación porque la reacción es espontánea. Ejemplo. Otra de las reacciones que es espontánea es una sustancia gaseosa y una sustancia acuosa y un producto que es un precipitado, o sea, una sustancia compuesta poco soluble. Y cuando yo tengo dos sustancias y hago la transformación y el producto es un gas, entonces la reacción es espontánea. Entonces acá tenemos reacciones de doble desplazamiento que yo sé que es espontánea mirando el producto.
Y el producto, si en esos dos reactivos, cuando se produce la reacción, el producto, uno de los productos es un gas, uno de los productos es una sustancia compuesta poco soluble, entonces digo, bueno, la reacción va a ser espontánea. La pregunta que hago ahora, ¿por qué creen que pinté de naranja, de colorado, no sé cómo lo ven, a esos reactivos? ¿Qué tienen en común todos esos reactivos? Los que están pintados de naranja. La respuesta es que todos los que están pintados de naranja son reactivos que no van a reaccionar como si fueran una reacción ácido-base. Van a dar reacciones espontáneas, pero no desde el punto de vista ácido-base. Desde otra teoría que no vamos a desarrollar, simplemente les decimos, dos sales, o una sal y un hidróxido, dos sales, o una sal y un hidróxido, que no podrían dar desde el punto, serían no espontáneas desde el punto de vista ácido-base, sí pueden ser espontáneas porque los productos que se forman son dos productos, dos sustancias compuestas, una de ellas es poco soluble. En el primer caso es el fluoruro de plata, en el segundo caso es el hidróxido de hierro 2 y en el tercer caso es el sulfato de bario. En la otra tenemos un ácido, que es un gas, que es el monosulfuro de dihidrógeno, que tiene características ácidas, es un ácido, es un compuesto binario gaseoso ácido, con una sal que está formada por cationes y aniones neutros. Entonces, desde el punto de vista ácido-base no daría nada. Sin embargo, el sulfuro de hierro 2 es un compuesto poco soluble en agua, por lo tanto, va a ser espontánea. Dióxido de carbono e hidróxido de cobre es una reacción ácido-base. Y en la última, ¿por qué yo creo que es espontánea? Porque el producto que me da es cloruro de hidrógeno gaseoso. Por lo tanto, a pesar de que yo tengo un ácido y una sal formada por catión neutro y anión neutro, la reacción es espontánea porque da un gas. Esto lo tienen que saber porque ustedes van a resolver en el último examen, en la evaluación número 2, mejor dicho, no en el examen, también en el examen, pero en la evaluación número 2, ustedes van a resolver problemas donde tienen que aplicar este tipo de marcos teóricos, este tipo de explicaciones, este tipo de justificaciones. Justifique sus procedimientos. Hago la reacción porque el fenómeno es espontáneo, debido a que estoy mezclando dos sustancias y el producto es un gas, el producto es agua, el producto es un ácido débil, el producto es una base débil o el producto es un precipitado. Desde el punto de vista ácido-base, yo justifico mi transformación porque tengo un ácido y una base. Por lo tanto, la reacción ocurre. Y sigo insistiendo que no son redox. Bien. Bueno, esto que acabamos de escuchar, que mejor me tapo los oídos porque yo no sé cuánto pudieron entender, es lo que tendríamos que haber, digamos, comprendido si hubiésemos dado o si hubiésemos trabajado con el tema ácido-base. Porque simplemente, no les digo todo esto, pero estas reacciones sí tienen que saberlas hacer. En la primera evaluación se les colocaban los reactivos y se les decía, es una reacción de doble desplazamiento con formación de un precipitado. Bueno, no sabían nada de todo eso, les decíamos nosotros. Ahora, ese mismo problema se lo vamos a tomar, pero igual posiblemente se lo tomemos, pero con otro tipo de datos. Por ejemplo,
se decapa una pieza de acero con una solución de ácido clorhídrico de pH tanto. Entonces, el pH es una manera de decirme qué concentración de ácido clorhídrico tiene el decapante. Y yo tengo que hacer la ecuación, tengo que ver si la reacción va a ser espontánea o no, tengo que ver si tengo que hacer la reacción, después tengo que ver si es reversible o irreversible, porque el tratamiento matemático no es igual cuando es reversible y cuando es irreversible. Entonces, de eso se va a tratar la segunda evaluación. ¿Alguien me quería preguntar algo? Profe, Sí. entonces para ver si entendí bien, dos sustancias reaccionan espontáneamente y con doble desplazamiento, aunque no sean ácido y bases, y como resultado da un precipitado, una sustancia gaseosa o ¿qué más? O bueno, y las primeras te dan agua, pero porque son ácidos y bases. Ah, claro, pero si no son Claro. ácidos ni bases, o sea, si reaccionan espontáneamente, aunque no sean ácido o bases, y forman precipitado o gas. Perfecto, Génesis, perfecto. Ok, gracias. Perfecto. Sí. Y después las otras, bueno, las otras te van a dar, cuando vos hagas estas reacciones, te van a dar o agua, o te van a dar una base débil, o te van a dar un ácido débil, y eso lo vas a identificar, Génesis, a través de tu tabla de constantes. Vos ya sabés cuáles son los ácidos débiles, las bases débiles. ¿De acuerdo? Claro, gracias. Bien, bueno, esto era lo que teníamos que presentar hoy. No tengo más nada. Les quiero comentar que este Power es un Power para dar una clase. No, si no se da la clase con el Power, es medio difícil que ustedes puedan interpretarlo, pero de todas maneras se lo vamos a subir y van a encontrar desde la diapositiva 24 en adelante una ejercitación. Entonces tienen todas las preguntas resueltas, todos los problemas, todo está todo resuelto y está justificado. Entonces está todo justificado y está todo respondido y justificaciones, con justificaciones. Y hay 3 problemas para resolver. Estos 3 problemas están resueltos en todas las diapositivas. Acá hay un decapado. Les muestro porque si lo van a ver, esto es todo. ¿Se alcanza a ver, Vero? Sí, se ve, profe. Bueno, Sí, bueno. perfecto. Bueno, Vero, yo creo que, espero que no tener error, pero por ejemplo, acá en esta pregunta dice, clasifica cada una de las siguientes sustancias iónicas y solubles en agua según reacciones en agua como ácido débil, base fuerte o no reacciona. Están todas las respuestas y además en la otra diapositiva están las justificaciones. Y todas esas justificaciones parten de un marco teórico que es la teoría de Bronsted. Por supuesto que acá no está la parte matemática. La parte matemática está más arriba. Por ejemplo, está acá, que habla de cuándo un pH es menor que 7, cuándo un pH es igual a 7 o cuándo un pH es mayor a 7. Todo a través del equilibrio ácido-base de la autoionización del agua. Y después está cómo varía ese pH según las concentraciones del catión oxonio y qué comportamiento tienen las sales en agua. Bien, todo eso está en este Power, además de lo que está subido, pero no podíamos subir este Power junto con el video, era imposible, porque si uno sube el video y esto, entonces ustedes directamente nos queman. Digo, había que decir qué significa esa presentación. ¿Alguna otra pregunta mientras yo preparo el otro Power?
Bueno, si no hay preguntas, entonces acá estoy viendo que no se ve bien esto. ¿Por qué no se ve? Cris, yo lo veía bien recién, cuando estaba... Se me comió una semana. Ah. Se me come una semana. A ver. 14, 15. No sé por qué decís que se comió una semana. Pero bueno, voy a poner la lupa. Ahí lo pueden ver. Esta es la última. ¿Se puede ver la semana 16? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, esto es así. Hoy es 30 de mayo. Hoy es 30 de mayo. Todo lo que tendríamos que haber dado antes está en este resumen. Y vamos a definir con Verónica si vamos a dar sistemas coloidales o no. Eso lo voy a definir después. Es probable, Verónica, que vamos a ver si se puede, si no se toma, Veró. Bien. Eso lo vamos a hablar y los chicos van a saber si se va a tomar o no, porque la parte de dispersiones coloidales y potabilización del agua me está quedando, si lo podemos alcanzar a dar al final, perfecto, pero no sé si vamos a poder, ¿de acuerdo, Vero? Bueno, vamos ajustando y informamos. Vamos ajustando. Hasta acá es lo que tenemos dado. Es decir, equilibrio homogéneo, heterogéneo, el recuperatorio de la primera evaluación, el principio de Le Chatelier, y del capítulo 17 teníamos tabla de constantes ácidas y básicas, ¿para qué me sirve? Y ahora vamos a hablar de la tabla de potenciales de reducción, ¿para qué me sirve? ¿De acuerdo? La clase va a empezar ahora. ¿Cuántos alumnos hay presentes, Vero? 64. Bueno. Yo voy a pasar el power. Quiero aclarar que el power de ácido base se lo vamos a poner, Vero, en la semana 12, ¿de acuerdo? Bueno. En la semana le vamos a subir el power. Claro, esto de ácido base que vimos hasta ahora, entonces lo ponemos en la 12 con ácido base. Sí, perfecto. Y ponemos un cartel. Es una presentación que se dio el 30 de aclarando. Es una presentación complementaria con ejercicios resueltos que se dio el 30 de mayo, una cosa así. Yo creo que los estudiantes lo van a entender porque yo lo voy a decir tanto ahora como la noche, así que lo estamos diciendo, ¿no? Pero todo eso es ácido base, ¿está? Bueno, entonces arranca el capítulo 18 y 19, los dos capítulos que serían los dos últimos, y lo vamos a desarrollar entre el 30 de mayo y el 13 de junio. Y como decía Vero, Cristina, polímeros no creo que lo podamos dar, pero hay un feriado, que es el 20 del 6. Entonces, en ese feriado vamos a subir un power de polímeros había un cuestionario de polímeros, ¿no, Vero? ¿Algo así? Sí. Bien. Actividad. Bueno, muy bien. Entonces tenemos 3 semanas como para charlar de todo esto. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Cuándo era la segunda evaluación? Y pasada el de 23 de La semana 27 sería. El 7 de julio es. Listo. Claro. Tenemos una semana de consulta, creo, ¿no? Estoy confundida. ¿Me escuchan? Sí, pero... No sabía si tenía cerrado el micrófono, por eso. Estoy mirando el que tenemos publicado para no ser lío. El 7 de julio, como dijo recién uno de los chicos, el primer llamado.
Después, primero, en realidad, el 27 de junio hay consulta. Después, la semana siguiente, el 7 de julio, tenemos la primera evaluación, luego vienen 2 semanas de receso y el 28 de julio viene el segundo llamado de la segunda evaluación. Ya que Vero dijo eso, una pregunta. Yo puedo dar clases el 27 de junio. Clase de consulta, clases positivas, la clase que quieren para los que quieran rendir, ¿de acuerdo? Porque voy a colocar mis consultas a las 8:30 de la mañana y el lunes a las 19, en el horario de clases. Esa semana, la del 27 de junio, que sería, por así llamarla, la semana 17, no tenemos clases de estas pautadas, vamos a dar consultas. Pueden venir todos los que quieran rendir en los horarios que estén. Claro. Bueno, entonces estamos con las reacciones de óxido-reducción. Entonces, las reacciones de óxido-reducción constituyen todo el gran tema de electroquímica. La electricidad y la ruptura y la formación de enlaces químicos, ¿no? Las transformaciones químicas. Y los nombres más importantes para la electroquímica son Galvani, Volta y Faraday. Bueno, ¿por qué? Bueno, podría haber hablado un poco de la historia de Galvani y de Volta, cómo ellos llegan a la conclusión del transporte de los electrones a través de las reacciones químicas. Y lo importante es que estos científicos nos dan un marco teórico de cómo la energía química se transforma en energía eléctrica y cómo la energía eléctrica se transforma en energía química. Entonces, esas dos cuestiones son muy importantes y todo eso constituye la electroquímica. Bueno, hay un proceso espontáneo que se llama celda galvánica, que la palabra lo dice, es espontáneo, con la cuestión de que yo ponga los reactivos, esos reactivos van a dar una reacción espontánea, y hay procesos. Este proceso, la energía química, lleva a producir energía eléctrica. Creo que hay un video, ¿no, Vero, de esto? Sí, están las presentaciones que son audiovisuales. No Bien. sé si te referís a eso. Creo que en el campus va a haber algo de esto, ¿no? Aparte del Power, digo. Claro, el Power de la clase de hoy va a ir solo en PowerPoint. Y después tenemos, parecido a los videos de ácido base, sobre estos temas. Bien, perfecto. Eso es lo que quería saber. Entonces, en todo proceso espontáneo, donde está involucrada la electroquímica, la energía química se va a transformar en energía eléctrica. Entonces, esa transformación de una energía en la otra energía es lo que permite entonces, a través de una reacción química, generar corriente eléctrica, es decir, una corriente de electrones, permiten estos procesos espontáneos. Y hay procesos que no son espontáneos, donde la energía eléctrica es necesaria para producir reacciones químicas. O sea, genera energía química. Entonces, la energía química está acumulada en los enlaces químicos. Los enlaces químicos son el reservorio de la energía, pero una energía de tipo química. Cuando se rompen esos enlaces espontáneamente, se genera una energía eléctrica, con determinados reactivos, obviamente. Ahora bien, cuando el hombre aplica energía eléctrica para destruir enlaces, ya necesito energía para destruir enlaces, entonces se forman productos, se forman nuevos enlaces, se forman transformaciones químicas, y eso es el hecho de que la energía eléctrica se va a transformar en energía química. Y eso lo vamos a trabajar en metalurgia con los chicos de ingeniería industrial. La electrólisis y las celdas galvánicas la vamos a trabajar
con todos los estudiantes. Las reacciones redox constituyen dos procesos que se escriben en 2 renglones de mi cuaderno, y un proceso final que es la suma de los 2 procesos en el 3er renglón. Quiere decir que las reacciones redox ocupan 3 renglones. 3 renglones. Uno de los procesos se llama oxidación y el otro proceso se llama reducción. La reducción y la oxidación pueden considerarse como la oxidación, pérdida de electrones. Cuando una sustancia pierde electrones, se dice que se está oxidando. Cuando a una persona, perdón, a un reactivo, cuando un reactivo pierde electrones, se dice que ese reactivo se oxida, se está oxidando, está perdiendo electrones. Entonces, la oxidación lleva a la pérdida de electrones. Esa pérdida de electrones hace que la sustancia, antes de la pérdida, tenga un número de oxidación y después que perdió electrones, tenga otro número de oxidación. Antes de perder los electrones, tiene un número de oxidación bajo. Y luego de perder los electrones, se forma una especie química del mismo elemento con un número de oxidación alto. La oxidación lleva a que una especie química, una sustancia, aumente su número de oxidación. Pasa de un número bajo a uno de sus números altos, o al único que tenga. De un número bajo a un número alto, pero eso va acompañado con una pérdida de electrones. En los procesos de reducción es al revés. Hay ganancia de electrones. Y eso hace que la especie química, que tenía un número de oxidación alto, luego que gana electrones, reduzca su número de oxidación y pase a una especie química del mismo elemento con número de oxidación bajo. Se llama agente reductor a la especie con número de oxidación bajo que se puede oxidar. Y se llama agente oxidante aquel que con número de oxidación alto toma electrones, se puede reducir. Se llama agente oxidante aquel que le quita los electrones a una especie química y él se reduce. Se llama agente reductor aquella especie química que cede electrones por oxidación. El juego de palabras agente reductor se oxida, agente oxidante se reduce, lo tienen que manejar perfectamente porque los textos científicos están escritos en términos de agentes oxidantes y agentes reductores. Y estos dos agentes, estas dos especies químicas llamadas agente oxidante y agente reductor, son los reactivos de una redox espontánea. Y en esa redox espontánea, los electrones salen del agente reductor y se transfieren hacia el agente oxidante. Ese es el camino que tienen los electrones. Los electrones son partículas cargadas
que transmiten su energía a través de los conductores de primera especie. Los metales y el grafito son sustancias conductoras de primera especie. Y los electrones transmiten esa energía, o sea, a través de únicamente los conductores de primera especie. Ustedes aprendieron que los conductores de primera especie son los que transportan las cargas de los electrones, que son partículas con carga, cuando están sometidos a un campo eléctrico. Los electrones, entonces, conducen la energía o circulan, para hacerlo un poco más gráfico, únicamente a través de lo que es un conductor de primera especie, que son los metales, excepto el germanio, bueno, el germanio también, pero muy poco, y el grafito, como conductores de primera especie, buenos conductores. En una pila se oxidan los agentes reductores, y el agente reductor de una pila tiene el nombre de ánodo. Los ánodos se oxidan porque están formadas por sustancias que tienen un bajo número de oxidación. Mientras que en una pila, ¿quiénes se reducen? ¿Cómo se llaman el que se reduce en una pila? Cátodo. Claro, cátodo. Que están formados por especies químicas con alto número de oxidación. Entonces, una pila está formada por un ánodo, un cátodo, y vamos a ver qué más. No simplemente por el ánodo, el ánodo y el cátodo, vamos a ver cómo están constituidos, y además qué se necesita para que se forme una celda galvánica o una pila. O sea, para que veamos cómo es el proceso espontáneo, cómo es que yo puedo accionar el control remoto de la tele colocándole esta pila. El control remoto es un circuito externo que recibe cargas negativas, electrones, por todos los conductores de primera que tiene el control remoto, y vuelven a la pila. Quiere decir que en la pila tiene que haber al menos 2 conductores de primera, porque si no los electrones, ¿dónde van a ir? No. Para nada. Entonces, las pilas van a tener que estar constituidas por conductores de primera, porque por allí se van a transportar los electrones. Las pilas, las baterías. Bien. Entonces, los reactivos de una red son el agente reductor y el agente oxidante. Vamos a ver ahora, en la parte de electroquímica 1, pares redox, reacciones de óxido-reducción y ecuación de Nernst. No sé si voy a ver pila, pero bueno, tenemos poco tiempo. Entonces, yo voy a marcar los números de oxidación de todas las especies químicas, indicando con flechas que esas flechas quieren significar para esa especie química si el número de oxidación podría aumentar o podría disminuir, tal cual como está la especie química con un reactivo adecuado. Entonces, cobre. El cobre es un metal que se encuentra, es una sustancia simple. La sustancia cobre tiene número de oxidación 0. ¿Tendrá algún número de oxidación menor que 0? No. Por lo tanto, la sustancia cobre, lo único que le puede pasar a la sustancia cobre con un reactivo adecuado es aumentar su número de oxidación.
Por lo tanto, se va a constituir en un potencial agente reductor. La especie química cloruro presenta el elemento cloro con número de oxidación -1. No hay un número de oxidación más bajo que el -1 para el cloro, por lo tanto, la especie química cloruro, cuando está presente, lo único que le puede pasar es aumentar el número de oxidación a 0, a +1, a +3, a +5 o a +7. Por lo tanto, es un excelente agente reductor. Ustedes me paran cuando no entiendan. El dioxígeno. El dioxígeno es una sustancia simple, gaseosa a temperatura ambiente, donde el oxígeno, el elemento, presenta número de oxidación 0. El oxígeno tiene varios números de oxidación. Los que yo conozco en este curso de química es el -2. O sea que voy a decir que el oxígeno en este curso de química lo único que va a poder hacer es bajar el número de oxidación y se va a convertir en un agente oxidante. Cada vez que yo tenga dioxígeno, él va a ser un agente oxidante. El dihidrógeno, nosotros lo conocemos como sustancia simple, gaseosa, y el número de oxidación del hidrógeno en esta sustancia es 0. Pero yo conozco un número de oxidación del dihidrógeno positivo, +1. Por lo tanto, digo que el dihidrógeno es para este curso de química, es un muy buen reductor, agente reductor. El dicloro tiene como número de oxidación al cloro, con número de oxidación, 0. Es una sustancia simple gaseosa. Pero el cloro, en el dicloro, podría bajarlo a -1 o subirlo a +1, +3, +5 y +7. Por lo tanto, el dicloro, según con quién esté, podrá actuar como agente oxidante o como agente reductor. Porque puede aumentar el número o lo puede bajar. Los iones están siempre hidratados. Y su carga corresponde al número de oxidación del elemento en esa especie. El catión hierro 3+, tiene al elemento hierro con número de oxidación +3, que para nosotros es el máximo número de oxidación. Por lo tanto, el catión hierro 3 acuoso, además de ser un ácido de Bronsted débil, además de ser un ácido débil, porque figura en mi tabla de ácido-base como un ácido débil, porque es el agua de hidratación que se comporta como ácido dentro de la estructura del catión hierro 3 hidratado, además de ser un ácido de Bronsted, es un agente oxidante. Cosa que ustedes no sabían. Sabían que el dioxígeno era un agente oxidante. Sabían que el dicloro era un agente oxidante. Pero no sabían que el catión hierro 3 era un agente oxidante. Frente a un reactivo adecuado. El hierro, ¿cómo va a funcionar? A ver si alguno sabe cómo podría funcionar. ¿Como agente oxidante o como agente reductor siempre? ¿Qué les parece? ¿Podrá aumentar su número de oxidación o lo podrá bajar? ¿O ambas cosas? ¿Con qué número de oxidación está actuando el hierro en la sustancia hierro? Con número de oxidación 0.
entonces lo puede aumentar. Va a ser siempre un agente reductor. El hierro 2 puede ser un agente reductor o un agente oxidante, porque lo puede aumentar o lo puede bajar. El cobre 2, lo único que puede hacer es bajarlo, o sea que es un agente oxidante. El oxonio, que surge de la ionización de los ácidos moleculares, cuando un ácido en agua, según Bronsted, libera un catión hidrógeno, se une a las moléculas de agua y forma un catión llamado oxonio. El catión oxonio, que en electroquímica lo vamos a llamar catión hidrógeno acuoso, lo único que puede hacer es bajar su número de oxidación y por lo tanto es otro agente oxidante importante. Entonces, el catión hidrógeno de los ácidos es el agente oxidante. El dioxígeno es un agente oxidante. Los cationes acuosos con sus máximos números de oxidación son agentes oxidantes. El número de oxidación del oxígeno en un determinado compuesto, como es el difluoruro de oxígeno, tiene número de oxidación más 2, que no lo vamos a ver en este curso. Y el dihidrógeno puede pasar a hidruro, que tampoco lo vamos a ver. Por eso, en el caso del dihidrógeno, en otros cursos de química lo pueden hacer actuar como oxidante o como reductor. Nosotros no. Y en este curso el número de oxidación, dijimos, más 3 del número de oxidación más alto del hierro. Entonces, ¿qué es un par redox? El par redox es un mismo elemento en especies químicas diferentes con distintos números de oxidación. La especie que se oxida se escribe a la izquierda, perdón, la especie oxidada, la especie que tiene mayor número de oxidación se escribe a la izquierda, separada por una barra o un guión, y luego se escribe la especie reducida de ese elemento que tiene número de oxidación bajo a la derecha. Siempre se escriben los pares redox, siempre, a la izquierda el de mayor número de oxidación y a la derecha la especie con el menor número de oxidación. Siempre igual. Son los pares redox. Entonces, un par redox están escritos en ese sentido de que baja el número de oxidación, en el sentido de la reducción. Entonces yo voy a escribir especies oxidadas del lado izquierdo y especies reducidas del lado derecho. Entonces, si la especie oxidada, es decir, la especie de mayor número, con el elemento en mayor número de oxidación, se escribe a la izquierda, el par redox, hierro 3, hierro 2, está bien escrito de esa manera. Hierro 3 a la izquierda, guión o barra, hierro 2 acuoso. También puede ser otro par redox, hierro 3, hierro. No hay inconveniente, se puede escribir uno o el otro, según una tabla de potencial de reducción. Puede haber otro par, sí, el catión hidrógeno, que era el oxonio, y en este curso de química, las dos especies químicas que vamos a trabajar es catión hidrógeno y dihidrógeno. Vamos a trabajar con el hidruro. Tenemos un par redox, cobre 2, cobre. Ustedes tienen que respetar siempre que a la izquierda esté escrito con el mayor número de oxidación y a la derecha con menor número de oxidación. Por ejemplo, diclorocloruro, y acá aparecen los conflictos. Porque yo tengo agua, dioxígeno y dioxígeno. Entonces, en un caso, el par es agua de hidrógeno. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el foco en el elemento hidrógeno. ¿Qué pasa? De más 1 a 0. En el otro caso, dioxígeno, hidróxido, ¿el foco dónde lo pongo? En el oxígeno,
que va de 0 a -2. Y en el último caso, lo mismo. El oxígeno que va de 0 a -2. Quiere decir que el oxígeno puede estar con número de oxidación -2 cuando el dioxígeno se reduce, tanto en el hidróxido como en el agua. Son las dos especies que yo tengo al oxígeno con número de oxidación -2. Y las especies que tengo con el hidrógeno con número de oxidación +1 serían el catión oxonio, el catión hidrógeno y el agua. Estos son entonces pares redox. A la izquierda está el elemento, la sustancia que tiene el elemento con su máximo número con su alto número de oxidación. Y a la derecha con uno menor. Pero para hacer una reacción de reducción de esos pares en forma aislada, si yo tengo que hacer una reacción y la tengo que representar, tengo que hacer una ecuación. Y la ecuación es una igualdad desde el punto de vista de la masa y de la carga. Entonces yo no puedo tirar los pares donde de un lado voy a tener una carga y del otro lado otra carga. De un lado tengo átomos distintos que del otro lado. Entonces necesito escribir representaciones simbólicas de las reducciones de esos pares a través de ecuaciones químicas de reducción de los pares aislados. Y entonces, cada uno de esos pares los voy a tratar como transformación reversible. El par hierro 3, hierro 2, en forma aislada, ideal, si ustedes lo quieren llamar así, se transforma en catión hierro 2. ¿Pero cómo se transforma? Y vamos a ver qué pasa. El catión hierro 3 se transforma en hierro sólido. Y así sucesivamente, ¿no? Yo voy a tratar a todos estos pares y me voy a preguntar, ¿cómo hacer la representación simbólica de la reacción de reducción de la especie oxidada del par? ¿Cómo hago esa representación simbólica? Esa representación simbólica la hago a través de una ecuación química, pero eso no es una ecuación química. Ustedes saben que lo que está escrito ahí no es ecuación química. Hay una especie química, dos flechas y otra especie química. Eso no es, a nosotros no nos sirve. Entonces tenemos que hacer el balance de la masa. Si hay un mol, digamos, de elemento hierro de un lado, tiene que haber un mol de elemento hierro del otro. Tiene que estar balanceada la masa. Si no está balanceada la masa, chau. Lo primero que tengo que hacer. Y después tengo que hacer el balance de carga, sumando electrones a la forma oxidada. Eso hay que hacerlo siempre. Una vez que hicimos el balance de la masa, hacemos el balance de la carga. No vamos a explicar ni vamos a pretender que ustedes expliquen el balance de la masa de las dos últimas. No. Ya van a ver por qué. Pero si yo tengo agua como especie oxidada a la izquierda y de hidrógeno a la especie reducida, porque estoy focalizando el hidrógeno, lo tengo que balancear con una especie donde el oxígeno no cambia el número de oxidación, y esa especie es el hidróxido. Y lo mismo en el caso del par del dioxígeno.
Estas entonces son las ecuaciones químicas de reducción de la especie oxidada del PAR. Y todas estas reacciones, todas estas ecuaciones, todas que ya están balanceadas desde el punto de vista de la carga y de la masa, se encuentran escritas en una tabla en el apéndice en la página 388. Nadie tiene que saber si van 2 hidróxidos, 4 cationes hidrógenos de memoria. El par figura en una tabla y luego figura una transformación, que es la transformación de reducción, y un valor. Entonces, estas transformaciones están todas escritas y yo las puedo usar sacándolas de la tabla. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de explicar, bajo este marco teórico, cuándo una reacción redox se puede dar. Entonces, necesito 2 pares redox, en uno que ocurra una reducción y en el otro que ocurra una oxidación, para que haya una transferencia de electrones, desde la especie que se oxida hacia la especie que se reduce. Por ejemplo, si yo sé que el catión cobre 2 se puede reducir a cobre, esa va a ser mi reacción de reducción. La especie que se reduce toma electrones y la especie que se oxida pierde electrones. Entonces, por ejemplo, el hierro la voy a escribir a esa reacción de reducción exactamente al revés para demostrar que en el caso del hierro está liberando electrones. La transferencia de electrones se da desde la especie que se oxida hacia la especie que se reduce. La especie que se reduce toma electrones y la especie que se oxida pierde electrones. Siempre basado en los pares redox y sus ecuaciones de reducción. Uno la escribo tal cual está la ecuación química en la tabla de reducción y la otra la doy vuelta. En una tiene que haber toma de electrones. El reactivo toma electrones. Y en la otra, el electrón está en el producto. Entonces, lo que estábamos hablando recién es que el cobre 2 baja su número de oxidación, toma electrones y se reduce, y el hierro cede electrones y se oxida. El agente oxidante es el que toma electrones y el agente reductor es el que los cede. En este caso, el agente oxidante necesita 2 moles de electrones por cada mol de catión cobre 2 que se reduce. Y el agente reductor, oh qué casualidad, por cada mol de hierro 2, por cada mol de hierro sólido que se pierde, se ganan 2 moles de electrones. En términos de constante de Faraday, esos 2 moles de electrones que llevan una carga de 96.500 coulomb por mol de electrones, recibe el nombre de constante de Faraday. O sea que hay 2 Faraday que se liberan en una reacción y 2 Faraday que están incorporándose en otra reacción. La suma de ambos miembros de las 2 flechas me dice que la redox que acabamos de presentar en esta diapositiva está conformada por 3 renglones. En uno escribo la ecuación química de reducción del agente oxidante, en otro la ecuación química de oxidación del agente reductor, y el último es la suma de todos los reactivos de la izquierda y todos los reactivos de la derecha. Si está balanceada la carga en ambas ecuaciones, yo no escribo los electrones en el último renglón porque se anulan. Y esto es muy importante. Esta es una redox entre un agente oxidante y un agente reductor. Entre un agente oxidante y un agente reductor. Son mis 2 reactivos de una redox. ¿Es espontánea? No sé.
No sé si es espontánea. Yo escribí lo que me dijeron. ¿Alguien puede bajar el número? Sí, el cobre 2. ¿Alguien lo puede subir? Sí, el hierro, el zinc, el aluminio, el sodio, el oro, el platino. Cualquier metal es un agente reductor y siempre lo va a ser. Lo que ocurre es que para que sea espontánea yo tengo que tener un marco teórico de espontaneidad, que me diga cuál es la espontaneidad, de qué depende la espontaneidad. Cualquier metal frente a cualquier agente oxidante va a reaccionar. ¡Ja! Ustedes ya saben, el oro no va a reaccionar con ningún agente oxidante, excepto con una mezcla de ácidos, bueno. Pero en la naturaleza, el oro es oro, oro, y va a ser oro y no va a ser alterado. Entonces, no cualquier metal y con los agentes oxidantes comunes o que se encuentren en la naturaleza van a sufrir oxidación. Por eso, lo que está escrito acá es el mecanismo de una reacción redox. Si es espontáneo o no, no lo sé. Yo estoy basándome en los números de oxidación nada más. Uno alto que va a uno bajo y uno bajo que va a uno alto. Punto. Se terminó. Ahora bien, vamos a suponer que yo tengo este par y este par. No son pares diferentes. Pero en uno se toma un mol de electrones y el otro libera 2 moles de electrones. Entonces multiplicamos al primero por 2 y recién sumamos. La suma afecta únicamente, el 2 afecta al hierro 3 y al hierro 2. Y esa es una ecuación, pero no sé si la reacción ocurre. El alto bajó y el bajo subió, pero no sé si ocurre. Estoy enseñando simplemente que en un medio acuoso donde hay mucha agua, cómo se balancea la carga, después de balancear la masa, obviamente. Tiene que haber la misma cantidad en mol de electrones que se toman y la misma cantidad en mol de electrones que se ceden. Por eso multiplicamos arriba y abajo por un número, un determinado número. Al de arriba por 2 y al de abajo por 1. Cuando los electrones, uno es 3 y el otro es 7, bueno, a uno lo multiplicamos por 7 y al otro lo multiplicamos por 3. Una cosa así. De tal manera que la cantidad de electrones que estén circulando siempre sea la misma. Pero después, ojo, hay que tener cuidado con los coeficientes que ponemos porque van a cambiar, o sea, van a afectar a la estequiometría de mi reacción. Entonces, si yo sé que estos dos reactivos dan una redox espontánea, yo soy la que decido si le pongo doble flecha a la última o una flecha. ¿Y de qué va a depender eso? ¿Alguien sabe? Primero me fijo si es espontánea. Y después digo si pongo una flecha o doble flecha. ¿De qué va a depender que yo decida si pongo una flecha o dos flechas? ¿De qué va a depender? ¿Del conocimiento de qué? ¿Qué tengo que conocer de este sistema en equilibrio? Para decir si pongo una flecha o doble flecha. La constante. Claro, tengo que calcular la constante de equilibrio. Cuando yo calcule la constante de equilibrio, entonces ahí decido si es una flecha o doble flecha. La pregunta es, ¿por qué no hice la reacción hierro 3 más 3 electrones que da hierro? ¿Por qué no la hice? ¿Por qué hice hierro 3 que da hierro 2 y cobre que da cobre 2? ¿Por algo? ¿La habré hecho o no? No sé. Entonces, vamos a definir por qué son espontáneas. ¿Qué necesito para que sean espontáneas? ¿Simplemente con que suba uno y baje el otro el número de oxidación? No. Necesito que exista un par redox en donde haya reducción, que tenga un alto valor
de potencial estándar de reducción. Y un par redox donde haya oxidación, y ese par redox, definido como lo habíamos definido al principio, presente un bajo potencial estándar de reducción. Entonces, la especie oxidada pertenece a un par de alto poder para reducirse. Y la especie reducida, la que se va a oxidar, pertenece a un par de bajo poder para reducirse. Y esos son los reactivos de una redox espontánea. Entonces, no solamente tengo que saber balancear, decidir si es una flecha o doble flecha, sino también pensar, lo primero de todo, si se va a dar la reacción o no se va a dar. Si va a ser espontánea o no va a ser espontánea. Si yo tuviese todos los valores de entalpía de reacciones, y entalpías, perdón, de formación, y lo podría calcular termodinámicamente. Acá lo tengo que calcular, lo tengo que determinar de otra forma, en forma cualitativa. Yo tengo que buscar una tabla que me diga cuál de los pares tiene el mayor poder para reducirse la forma oxidada y cuál de los pares tiene la menor tendencia a que se reduzca esa forma oxidada. Y para eso necesito una tabla de potenciales estándar de reducción. Una tabla donde estén ordenados de mayor a menor los valores de potenciales estándar de reducción en unidad voltio que me está diciendo con qué facilidad se reduce la especie oxidada. Cuanto más arriba esté ese par, voy a decir con que la forma oxidada se reduce fácilmente. Dicho de otra forma, cuanto más alto es el valor del potencial estándar de reducción, mayor carácter oxidante tiene la forma oxidada del par. El potencial hay una diferencia de carga entre una fase y otra fase. Entre una varilla metálica y la solución acuosa hay una diferencia de carga. Entonces se establece una diferencia llamada diferencia de potencial eléctrico y cuando ese par se encuentra en condiciones estándar, se dice que esa diferencia de potencial se llama potencial estándar de reducción. Mide con qué tendencia, mayor o menor, se reduce la forma oxidada. En esta tabla, para medir el potencial de reducción de un par aislado, se tiene que hacer una pila. Y se compara esa tendencia con un par que es el del catión hidrógeno o dihidrógeno. Se dice que son potenciales estándar de reducción de algunos pares redox en la escala del hidrógeno, a 25 grados. A 25 grados. Vamos a trabajar siempre a 25 grados, tanto para las constantes ácidas y básicas como para los potenciales estándar de reducción. Y para todos los potenciales que tengamos que ver. Estándar quiere decir que todas las concentraciones son 1 molar, tanto la de los hidróxidos como la de los cationes oxonios, o sea, pH 7 y pH 14, pH 0 y pH 14. Todos los gases se encuentran a una atmósfera de presión y todos los sólidos y los líquidos son puros. Sólidos puros y líquidos puros. Todos los gases a una atmósfera de presión y todas las soluciones acuosas 1 molar. Cuando aparezca la palabra condiciones estándar, yo ya sé que los gases tienen
o ejercen una presión de una atmósfera, y las concentraciones de todas las sustancias, todas las especies químicas acuosas son 1 molar. Y acá vemos lo que estábamos diciendo antes. El par hierro 3, hierro 2, el par cobre 2, cobre, el par hierro 3, hierro, y el par hierro 2, hierro. El hierro, el elemento hierro, tiene 3 pares redox. Sin embargo, para disolver el cobre de una plaqueta electrónica, no se puede usar el par hierro 3, hierro, porque tiene un bajo potencial, el par tiene un bajo potencial de reducción, es menor que el del cobre. Entonces, para que la redox sea espontánea, yo tengo que unir la forma oxidada del que tiene mayor potencial de reducción con la forma reducida del de menor potencial de reducción. Esta es la única. Estos son los únicos reactivos entre el elemento hierro y el elemento cobre que me pueden dar una redox espontánea. El hierro 3 del par hierro 3, hierro 2 y el cobre del par cobre 2, cobre. De esa manera, la forma oxidada del hierro, que tiene gran poder para reducirse, se reduce a expensa de los electrones que le libera el cobre. Los otros pares redox no van a generar ningún tipo de reacción espontánea. Estos son los únicos reactivos. Todos los reactivos que estén unidos por una recta con pendiente negativa, formas oxidadas y formas reducidas, van a dar reacciones redox espontáneas. Las formas oxidadas del par de mayor potencial estándar de reducción con la forma reducida del par de menor potencial de reducción. Esta pendiente negativa es la que me va a indicar cuál de los reactivos van a dar una reacción redox espontánea. Entonces, este es el ejemplo. ¿Cuáles son los reactivos de mi redox espontánea? Y cuáles son los productos que también están en la tabla de potencial. El par que se reduce, el que tiene mayor potencial de reducción estándar, y el par que se oxida, se escribe al revés, y es el que tiene menor potencial de reducción estándar. La reacción, entonces, entre este agente y este agente reductor y este agente oxidante es espontánea. Y ahora sí estoy en condiciones de decir que yo estoy escribiendo la representación simbólica de una reacción redox espontánea. Y a esta representación simbólica, donde no están los aniones, que hacen que toda la solución sea eléctricamente neutra, se conoce como ecuación iónica neta. Pensé que lo decía, pero bueno, no está. Entonces, cuanto mayor es la diferencia de potencial estándar, corresponden reacciones más espontáneas de mayor constante de equilibrio más extensa. ¿Esto qué quiere decir? Si la reacción redox es espontánea, el tercer renglón lo escribimos con una sola flecha, porque todas las constantes de equilibrio van a ser muy, muy mayor al valor que habíamos determinado, que era 10. Bueno, entonces ahora viene una ejercitación que no la voy a marcar. Y para terminar,
Lo que voy a presentar ahora es esta diapositiva, que es simplemente a los fines de que ustedes conozcan, porque lo van a trabajar en el jueves, cuándo o cómo podemos saber qué potencial tiene un par que no se encuentra en condiciones estándar. Para eso vamos a utilizar la ecuación de Nernst, que viene de la termodinámica. Entonces, ¿qué potencial de reducción tiene cualquier par que no se encuentra en condiciones estándar? Para eso vamos a trabajar con una ecuación que viene de la termodinámica, que relaciona el potencial de reducción con el estándar y con un término que involucra el cociente de reacción de la reacción de reducción del par. R es la constante general de los gases, T, la temperatura absoluta, N es el número de electrones en la ecuación de reducción del par redox, F es la constante de Faraday y Q es el cociente de reacción de la ecuación de reducción del par. Si yo reemplazo R por T dividido F y agrego el coeficiente que transforma logaritmo natural a logaritmo decimal, me queda una constante que es 0.0599 y pico, que vamos a reemplazarlo por la constante 0.06. Y entonces me dice que para conocer el potencial de reducción de cualquier par, tengo que conocer el estándar, la ecuación química del par, restarle el término 0.06 dividido n, logaritmo de Q. Y en ese Q van las concentraciones actuales de las especies acuosas o gaseosas. Entonces, permite calcular valores de potencial de reducción de pares aislados cuando las condiciones no son las estándar. Siempre tengo que hacer la ecuación de reducción del par. Siempre. Siempre. Y expresar Q de esa ecuación de reducción, como se expresa acá, con datos actuales, y los gases en presión y las soluciones en concentraciones. Acá aparece lo que se conoce como un Q, que no es ni un QC ni un QP, es un Q donde involucra presiones y concentraciones. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor del potencial de reducción del par hierro 3 y hierro 2 en condiciones no estándar, con esas concentraciones, aplico la ecuación de Nernst. Entonces, escribo la ecuación de reducción, escribo el Q, expreso el Q, hago los cálculos, y fíjense que este par, que tenía 0,77 voltios en condiciones estándar, ahora por el juego de concentraciones, tiene un potencial de 0,89 voltios. Este par, ahora, en estas concentraciones, con estas concentraciones, este par se ha hecho más oxidante, porque su potencial aumentó. De 0,77 fue a 0,89. Acá tenemos el par del cobre 2 cobre. Es un equilibrio heterogéneo. En la concentración del cobre sólido no se coloca, se pone un 1. La concentración del catión cobre 2 es 0.01 molar. Pero acá, en este caso, como la concentración del cobre 2 bajó, y estaba en el denominador de un término que se estaba restando, el potencial de reducción en estas condiciones se hizo menor. O sea que le bajó el poder oxidante al catión cobre 2. Bajó el potencial de reducción.
Acá tenemos el par del catión hidrógeno-dihidrógeno. Acá aparece una mezcla de presiones y concentraciones. Es lícito, porque esto es adimensional. Esto es una tendencia, es un potencial de reducción. Y la presión de los gases en soluciones acuosas está relacionada directamente con la concentración, o sea, poner presión tiene el mismo efecto que poner concentración. Y si aplicamos estos conceptos, esto es pH, concentración de oxonios 1 por 10 a la menos 1, y esto es presión del gas de hidrógeno. Fíjense la diferencia. Esto es pH y esto es presión del dihidrógeno. O sea que el pH hay que sacar la concentración para ponerlo acá y la presión acá va a 5 atmósferas. Y esto me da menos 0.08. De 0 se fue a menos 0.08. El potencial del par bajó. La forma oxidada del par catión hidrógeno-dihidrógeno, es decir, el catión hidrógeno se hizo menos oxidante. Y este es un solo ejemplo que voy a dar, que cuando la presión es unitaria, cuando siempre la presión del gas de hidrógeno es unitaria, uno puede escribir el potencial de reducción como menos 0.06 por el pH, y esta relación es muy útil a la hora de relacionar pH y potencial. Es muy, pero muy útil. Se puede hacer tanto en medios ácidos como en medios básicos. Acá están explicadas todas. En medio básico, y hay un análisis a distintos pHs. No lo voy a... Y vamos viendo que en medio ácido los potenciales van de 0, a medida que aumenta el pH, va bajando, va bajando, va bajando. Y esto es muy importante para un ingeniero. A medida que aumenta el pH, el par, el elemento hidrógeno, se hace menos oxidante. Y hacemos lo mismo con el dioxígeno, vemos que para el par dioxígeno, agua, dioxígeno, hidróxido, para el par del dioxígeno, a medida que aumenta el pH, el par del elemento oxígeno se hace menos oxidante. Conclusión. A una presión constante de los gases, los pares del elemento hidrógeno y del elemento oxígeno se hacen menos oxidantes al aumentar el pH en los medios acuosos. Y eso un ingeniero lo tiene que saber. Si el medio donde va a clavar la estructura que va a tener dioxígeno disuelto o tiene ácido, él sabe que, o va a saber, que cuanto más alto es el pH de ese medio, cuanto más básico es, su estructura metálica se va a corroer a menor velocidad y menos extensamente. De eso se trata el conocimiento de esto que estamos dando. Llegar a esta conclusión y que el alumno pueda saber esta conclusión, no de memoria, sino razonadamente. Hay dos maneras de llegar a esta conclusión. Por el principio de Le Chatelier, a partir de los 3 renglones de una redox, o por la ecuación de Nernst.
Bueno, la clase que viene quedarán la definición de electrodos. Vamos a ver todos los electrodos que tenemos. Para la clase que viene, meternos con las celdas, las pilas y las baterías. Por hoy hemos terminado. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien.